Bueno, hoy vamos a hablar de los números racionales, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos en primer año siempre se comienza a trabajar con los números naturales. Los números naturales son los números que surgen, digamos, por la necesidad de contar del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, números naturales se simbolizan con la letra n y serían el 1, 2, 3, 4, 5 y así puedo seguir en forma infinita. Por eso decimos que los números naturales son infinitos. Después se amplía ese conjunto por una necesidad del ser humano, ¿sí? Porque hay distintas situaciones en las cuales es necesario diferenciar. Por ejemplo, si hablamos de temperaturas, no es lo mismo tener 40 grados centígrados que tener menos 40 grados centígrados, porque ahí nosotros vemos que hay una diferencia muy grande. Uno es mucho calor y el otro es mucho frío. Entonces, para diferenciar, porque si uno tomaba solamente el número 40 y no hacía una distinción entre esos números, llevaba a confusión. Lo mismo para deudas y ganancias, o sea, mucho tiempo antes, para diferenciar lo que era una deuda, se lo ponía el número con el número rojo, por ejemplo, ¿sí? Después, para simplificar, matemáticamente se trató de formar algo que fuese universal, o sea, que sirviese para todos los casos. Entonces, se amplía el campo numérico, o sea, de los naturales, se le agrega el número 0 y todos los números negativos, agregándole un signo menos a cada valor. Por eso tenemos que los números enteros se simbolizan con la letra Z, ¿sí? Y empiezan desde menos infinito, empezamos a contar, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así seguimos en forma infinita. Es decir, los números enteros estaban ordenados en una recta numérica, ¿sí? De menor a mayor. Es decir, desde, por ejemplo, menos 1.000.000 era un número muy chiquito, en cambio 1.000.000 es un número muy grande, ¿sí? Bueno, hasta ahora, en primer año se trabajó con números naturales y números enteros, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tampoco es suficiente ese conjunto numérico porque hay situaciones en las cuales uno no puede utilizar solamente esos valores. Por ejemplo, cuando uno dice 3/4, ¿sí? Dice 1/2, o bien cuando uno está hablando con números decimales, por ejemplo, no sé, 50 centavos, 2,5 pesos, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno necesita ampliar el conjunto numérico. Y así es como surgen los números racionales. Los números racionales van a estar formados por los números naturales, los números enteros y todas las expresiones decimales y fracciones, ¿sí? Por lo cual, nosotros, cuando hablamos de números racionales, lo vamos a simbolizar con la letra Q, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito de qué se trata una fracción, ¿sí? Cuando hablamos de fracción, la fracción tiene dos partes, un numerador, ¿sí? Un denominador, y esta línea que aparece acá es la línea de fracción, que en realidad es una operación matemática que es una división, ¿sí? Toda fracción va a tener una expresión decimal que le corresponde, ¿sí? 3/4, su expresión decimal equivalente sería 0,75. ¿Cómo la obtenemos? Simplemente, justamente resolviendo esta división. O sea, yo voy a hacer 3 dividido 4, ¿sí? Si yo hago 3 dividido 4, sabemos que 3 dividido 4 no se puede, 0. Entonces, cuando uno quiere seguir haciendo la división, tiene que bajar ceros. Una vez que agrego 0, pongo la coma. Entonces tengo que ver, bueno, 4. 4 por cuánto se aproxima a 30, por 7. 7 por 4, 28, al 32. Vuelvo a bajar un 0. 5 por 4, 20, 0, termina la cuenta. Y acá me quedó justamente la expresión decimal. Que con el uso de la tecnología nosotros usamos la calculadora, no vamos a perder el tiempo haciendo las cuentas a mano, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros vamos a tomar, siempre que necesitamos calcular la expresión decimal, tomamos el numerador y lo dividimos por el denominador. Y ahí vamos a obtener una expresión decimal. El tema acá es que las expresiones decimales no son todas iguales, ¿sí? Por eso tenemos que clasificarlas. ¿Cómo las vamos a clasificar? Y bueno, dependiendo del resultado que uno obtiene de esa división. Entonces vamos a ver que hay 3 tipos de expresiones decimales, ¿sí? Por un lado tenemos las expresiones decimales exactas, ¿sí? Que estas tienen un número finito de cifras decimales. ¿Qué significa? Que detrás de la coma voy a tener cierta cantidad de cifras, pero se termina en algún momento, ¿sí? O sea, finito significa que puedo contar cuántas cifras hay detrás de la coma. Por ejemplo,
9 sobre 20, si yo hago la división 9 dividido 20, me da 0,45. Por lo cual tengo dos cifras, las puedo contar detrás de la coma. 5 sobre 1000, por ejemplo, si yo hago la cuenta voy a tener 0,005. También tengo la coma y puedo contar cuántas cifras hay, en este caso 3. En ese caso tenemos una expresión decimal exacta. El otro caso que tenemos es cuando tenemos una expresión decimal periódica pura, ¿sí? Dice que una o varias cifras decimales se repiten en forma ilimitada, es decir, cuando uno hace la división siempre nos va quedando el mismo resto, por lo cual siempre se va a ir repitiendo la misma cifra al querer continuar la división, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago 2 sobre 99, o sea, y hago la división 2 dividido 99, me va a dar 0,020202 y así va a seguir en forma infinita, ¿sí? Si uno lo hace con la calculadora, muchas veces si este número fuese más grande de 5, la calculadora lo va a redondear, pero en realidad si uno lo hace a mano, siempre va a dar 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, ¿sí? En ese caso nosotros lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué es lo que se repite detrás de la coma? En este caso, si uno mira, es 0,2, 0,2, 0,2. Ese 0,2, nosotros para no escribir todo el número, lo que ponemos es 0,02 y le hacemos un arquito arriba, ¿sí? Ese número que queda debajo del arco es lo que nosotros llamamos período, ¿está? Bueno, tomamos otro ejemplo. Si tengo un noveno, por ejemplo, hago la división. 1 dividido 9 me da 0,11111. Acá el número que se repite sería 1. Por lo tanto voy a poner 0,1 y el arquito se lo pongo al 1, ¿sí? Entonces 1 sería el período de esa expresión. Es decir, las expresiones decimales exactas empieza y termina detrás de la coma, no siguen. En cambio, las que son periódicas se van a repetir en forma infinita, ¿sí? Pero hay dos tipos de expresiones decimales periódicas. La que dijimos antes era pura. Bueno, después tenemos las expresiones decimales periódicas mixtas, ¿sí? Acá lo que va a haber es una combinación de cifras decimales que no se repiten con otras que sí se repiten en forma ilimitada detrás de la coma, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo tengo la fracción 22 sobre 900, por ejemplo, ¿sí? A mí me va a dar como resultado 0,02444444. Fíjense que detrás de la coma tengo el 0,2 que no se repite y después empieza este 4 a repetirse en forma ilimitada. Por lo tanto, cuando uno escribe la expresión decimal en forma reducida, el arquito se lo voy a poner solo al 4, ¿sí? Porque el 4 es lo que se repite. Entonces, ¿por qué es mixta? Porque fíjense, detrás de la coma tengo dos números que no se repiten, ¿sí? Y después aparece un número que se repite en forma ilimitada. En este caso tenemos una expresión periódica pero mixta, ¿sí? Se combinan dos partes detrás de la coma. Vemos otro ejemplo, 586 sobre 90, ¿sí? Si hacemos la cuenta con la calculadora me va a dar 6,51111, lo mismo que antes, 6,5 y lo que se repite es el 1, o sea, nuestro periodo va a ser 1. Está combinado parte que se repite y parte que no se repite, ¿sí? Y un ejemplo más, 71 sobre 990, si hago la cuenta me va a dar 0,0 y se repite 71, 71, 71, ¿sí? O sea, 0,071 es lo que sería el periodo, ¿sí? Y acá tenemos un 0 que no se repite. Por lo tanto, en este caso tenemos expresiones decimales periódicas mixtas, ¿sí?